voy a dar paso a la próxima exposición, que es el espacio de tutorías en el acompañamiento de las trayectorias universitarias durante la emergencia por COVID-19, una experiencia desde Tutsit. Las personas que escribieron este trabajo, que presentaron el trabajo, Victoria Folonier y Natalia, así que si, no las vi por eso en la sala, si están, les doy la palabra. Sí, Ahí estás, Victoria. Hola, sí, acá estoy. Nati no puede Hola. estar hoy, pero voy a estar yo dando la charla. Ahí comparto Me pantalla. imagino debe estar con el diagnóstico, Nati. Sí, Debe estar exactamente. Me dijo diagnosticando COVID a lo loco. me dijo que ni siquiera va a poder verlo No, en este momento, así que sí. no hay problema. Adelante con la presentación. Bien. ¿Ahí se ve? Ah. Hola, ¿se ve mi Perfecto, presentación? perfecto, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Nosotros queríamos hacer esta presentación con Nati desde, digamos, la perspectiva de las tutorías en lo que fue el 2020. El título de la presentación es El espacio de tutoría en el acompañamiento de las trayectorias universitarias durante la emergencia por COVID-19 y es una experiencia de tutoría de ciencia y tecnología. Y bueno, es la experiencia como tutoras y de mi parte también la experiencia como estudiante en parte, aunque no voy a hablar de eso, porque en el primer cuatrimestre del 2020 yo todavía era estudiante. Bueno, voy a empezar un poco sobre lo que es la función de las tutorías. Las tutorías se centran en orientar, asesorar y acompañar a los estudiantes en el proceso que sería la aspiración institucional y académica en el ingreso por primera vez en la universidad. Creo que todos tenemos en cuenta que las experiencias que tienen los estudiantes entre la secundaria y la universidad, o incluso entre distintas universidades por la idiosincrasia de las universidades, es muy distinta y que ayuda mucho que haya un acompañamiento a los estudiantes para que se puedan adaptar mejor y que digamos que el objetivo de este acompañamiento es que haya menor deserción estudiantil. Bueno, entonces las tutorías tratan de acompañar este proceso de transición a la vida universitaria y también de fomentar, digamos, las características de los alumnos universitarios, como la responsabilidad individual, las prácticas de estudio, la autonomía y también el trabajo colaborativo. Todo esto en tutorías lo hacemos con algunas actividades que son disparadoras, que son son simples, que tienen que ver como crear una matriz FODA, diseñar un CV, diseñar un horario mensual y semanal. Y estas actividades, lo importante, creemos con Natalia, que no es en sí lo que se ve en la actividad, sino que se pueda fomentar un vínculo con los alumnos y los tutores y un espacio en el que puedan hacer preguntas o, bueno, a partir de esa actividad expandir en eso, pero es más que nada para crear un vínculo de confianza y que puedan crear preguntas, hacer preguntas sobre la universidad en sí, el régimen de cursada, hablarnos sobre problemas que hayan podido haber tenido con la cursada o dudas en general. Y bueno, también crear un espacio de trabajo reflexivo sobre el propio desempeño y cómo les está yendo, digamos. Bueno, antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, claramente tenían otra modalidad las tutorías y se realizaban 5 encuentros presenciales con los estudiantes, una vez por semana, durante únicamente las primeras 5 semanas de clases. Como estos eran eventos descontracturados, también se planteaban actividades específicas en cada uno de los encuentros, y bueno, la idea era justamente que tengan una bienvenida a la universidad. Claramente, como al igual que todas las materias, con la pandemia tuvo que haber una virtualización total, y entonces se tuvieron que adaptar todas las materias. Lo mismo pasó con las tutorías, y vimos cómo podíamos adaptarnos a la situación en particular que estaba sucediendo, ¿no? Entonces cambiamos, digamos, el periodo de las tutorías. En vez de hacer los primeros 5 encuentros las primeras 5 semanas, decidimos espaciar mucho más estos encuentros y hacer encuentros sincrónicos. Bueno, durante el primer cuatrimestre fueron sincrónicos, con los estudiantes por Zoom, y entre estos encuentros sincrónicos que los espaciamos cada 2 semanas, hacer actividades asincrónicas que les mandábamos por mail o planteábamos de alguna otra manera. Y entonces nosotros mandamos por mail las actividades, pedíamos que nos respondan, lo evaluábamos las respuestas en los eventos sincrónicos, y con eso manteníamos la comunicación
muchísimo más con los estudiantes. Al mismo tiempo, creamos un grupo de WhatsApp en el que también la comunicación, digamos, era más sencilla con ellos, y de hecho lo utilizaban un montón, aunque pensamos que podrían ser reales un grupo de WhatsApp, no, nos llegaban un montón de dudas por WhatsApp sobre la cursada, sobre información del calendario académico, etcétera. Y otra cosa que vimos con el grupo de WhatsApp es que, bueno, muchos de los alumnos no se conocían entre ellos, justamente por esta situación de no presencialidad, y el grupo de WhatsApp les sirvió para darse cuenta que por ahí cursaban una materia juntos, o que habían tenido la misma dificultad con el aula virtual, y se pudieron ayudar entre ellos y resolver algunas cosas a través de ahí. Además de que también, bueno, fue un lugar de sociabilización, ayudó a que generen esa confianza para preguntarnos cosas. Bueno, creo que es importante hablar sobre la percepción de los estudiantes sobre la virtualización de la cursada. Esta virtualización fue, digamos, forzada por la situación, no fue que los estudiantes hayan elegido esta modalidad, sino que la mayoría cuando se anotaron, bueno, de hecho cuando fueron las inscripciones, estas fueron presenciables y todavía no sabíamos qué iba a pasar todo esto, así que todos se anotaron en el contexto de una cursada presencial. Y bueno, las opiniones, digamos, sobre la nueva modalidad fluctuaron mucho entre el primer y el segundo cuatrimestre. Esto lo vimos a partir de encuestas que hicimos a fin de cuatrimestre, y también hablando directamente con los estudiantes en las reuniones sincrónicas que hacíamos. Bueno, en cuanto al primer cuatrimestre, bueno, fue difícil en términos generales por el contexto adverso que se estaba viviendo, el aislamiento social preventivo, digamos, y todo lo que influyó esto en la salud psicológica de los estudiantes, por ahí tener que realizar muchas más tareas de cuidado, o digamos, la falta de sociabilización con otros estudiantes. Esas fueron todas cosas que obviamente los pudieron haber afectado en su desempeño. Después muchos mencionaron también que había dificultad en la comunicación con los docentes, no necesariamente porque los docentes no estuvieran dispuestos a comunicarse con ellos, sino porque había muchas, digamos, herramientas de comunicación distintas, y a veces no sabían qué herramienta de comunicación utilizar mejor, o por ahí sentían que no tenían la misma confianza para preguntar que en la presencialidad. Después también había incertidumbre sobre el modo de evaluación, nuevamente porque las herramientas que se utilizaron fueron múltiples, cada profesor adaptó la cursada con las herramientas que les funcionaban mejor, y digamos que fue un cambio muy grande para la mayoría de los estudiantes. Y también, bueno, en realidad había incertidumbre sobre cómo se iba a evaluar, porque no sabíamos si iba a haber un periodo presencial después de este o no. Entonces también había en ese sentido mucha incertidumbre. Y bueno, y la falta de sociabilidad. Creo que a los estudiantes les ayudó mucho poder hablar sobre estos temas en el espacio de tutorías. Creo que lo que intentamos fue ser un apoyo emocional. Personalmente, como estudiante, en ese momento traté también de explicarles que esto iba a ser algo transitorio y que, bueno, que tenían que mantener la calma. Y la situación cambió mucho, por suerte, en el segundo cuatrimestre, en el que primero que ya se tenía como experiencia el primer cuatrimestre, ya, digamos, fue un inicio mucho más tranquilo, había mayor organización y claridad en la comunicación, y los alumnos empezaron a mencionarnos beneficios que ellos sentían que tenían sobre esta modalidad de cursada, como por ejemplo no tener que transportarse hasta la universidad, y la sincronía de algunas actividades que les daban los profesores, que decían que les permitían organizar mejor sus horarios, y en relación a eso podían compatibilizar con sus estudios otras cosas como las tareas de cuidado, el trabajo y otras actividades que podrían tener. Entonces, bueno, la percepción de los alumnos vimos que fue bastante distinta en el segundo cuatrimestre. En conclusión, bueno, podemos decir que fue un gran esfuerzo el que se dio, que yo también lo vi como alumna, para la virtualización de emergencia de todas las materias,
y que fue, bueno, gracias a todos los profesores y otros actores de la comunidad universitaria que posibilitaron esto. Creo que los alumnos hicieron su mejor esfuerzo por adaptarse, hubo cierta deserción, por supuesto, y personas que, como comentaban antes, preferían seguir cursando cuando vuelve la presencialidad. Como tutoras intentamos insistir en este punto de que está bueno, si se les dio la oportunidad de seguir cursando, que la aprovechen, y que era una situación adversa para todos, y que lo más importante era que se estaba garantizando su derecho a la educación superior, incluso ante esta situación adversa. Bueno, el espacio de tutorías cumplió un rol importante, como contaba, en acompañar la cursada y calmar las ansias e incertidumbres de los alumnos ante este cambio repentino, y que consideramos que esta experiencia y los esfuerzos realizados fueron muy valorados por los estudiantes, y que esta constituyó una prueba pilota en vistas a una transición de bimodalidad en las carreras científicas y tecnológicas, que creo que una gran mayoría de alumnos podrían aprovechar muy bien. Y bueno, también que esta situación nos dio mucho para aprender a todos, y que abre la puerta a un montón, digamos, de mejorías en la cursada y lo que podría ser la bimodalidad. Bueno, eso es todo. Sé que fue una presentación corta. Muchas gracias a todas por escucharme. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que, como estaban ahí comentando en el chat, es muy importante la visión del otro lado, digamos, del espacio de tutorías y de los estudiantes, porque vienen a aportar esta otra mirada que tal vez a veces los docentes nos los perdemos un poco porque nos cuesta, porque los estudiantes nos cuentan todas sus dificultades, así que muy, muy bueno el aporte que hace el Tutsit en esta virtualización de emergencia, en esta forma de cursar. Digo, ya la presencia del espacio es muy importante durante la presencialidad para que los estudiantes puedan adaptarse o sobrellevar de una manera un poco menos traumática el paso por las primeras asignaturas de nuestras bastante difíciles. Digo, nada, cualquiera que estudió en CIT sabe que las primeras te agarran química, física, matemática, y vos querés ser biotecnólogo y querés clonar, digo. Entonces, bueno, toda esa complejidad que tenés al principio, si no fuera por el espacio de acompañamiento del Tutsit, muchos y muchas de nuestros estudiantes tal vez bajarían los brazos, y el rol fundamental del espacio ahora en la virtualidad total me parece que es muy, muy importante. Así que muchas gracias, lo digo como autoridad del departamento, muchas gracias, Victoria, por tu presentación, y transmitirle el agradecimiento de las autoridades por el acompañamiento que hace incansablemente el espacio.